La 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 y poderme enamorar, poderme Hola, hola, ¿cómo estáis? Estamos en Palabras para Vivir. Ya sabéis, vuestro programa favorito de psicoanálisis para la vida cotidiana. Muy bien, pues hoy vamos a hablar de un tema muy importante porque si yo les preguntara de qué dependen o de quién dependen ustedes, ¿de quiénes dependéis? Vamos a ver esos lazos invisibles de dependencia que, ojo, desconocemos, esos lazos invisibles. Vamos a estudiar el psicoanálisis de la dependencia, ¿no? ¿De qué dependemos? ¿Por qué? A ver cómo en cada persona se juega, porque muchas veces se habla frases como de que yo quiero ser libre, yo no quiero depender de nadie, pero ¿de qué hablamos cuando estamos hablando de eso? ¿Qué dependencia es del ser humano? ¿De qué dependemos? Bueno, y cada uno de nosotros. Vamos a ver que es un tema muy interesante. También tenemos nuestra píldora vital, nuestras preguntas y respuestas a nuestros expertos y expertas, compañeros de Grupo Cero. Y bueno, y seguimos construyendo este espacio tan maravilloso, agradecerle vuestra permanencia y yo dependo de vosotros también, no exclusivamente, pero ya sabemos que es importante esos lazos y esas interdependencias con los demás. Así que muchas gracias por estar y por compartir. Seguimos en la siguiente sección. la 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 la. Hoy no daría nada por nada. Estoy bien como estoy. Hoy ni volar ni caerse. No es angustia de haber nacido lo que somete a este presente, sino que es la angustia por morir la que nos somete a este presente. No es que, como venimos de la muerte, tendemos a ella, sino porque en un futuro es necesario que el hombre sepa o que tenga el saber de su existencia material finita, y desde ese saber acerca de su futuro es donde le viene marcado su presente. Miedo a quedarme desnudo en la calle una noche de invierno. Seguramente dejaría la 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 la. Hola, ¿qué tal? Estamos en Salud y Bienestar, acompañados de Clemón Lunís. ¿Cómo estás? Psicoanalista Muy de Grupo bien, Cero. muy bien. Aquí estamos, Laura. Muy bien. ¿Y tú? Muy bien, también. Estamos en Palabras para Vivir y continuamos en este camino del trabajo. Y bueno, vamos a hablar de un tema hoy especial porque el título así que le hemos dado un poquito es esos vínculos invisibles, la dependencia. ¿Qué La quiere decir eso? dependencia. ¿Qué quiere decir eso, no? Con esos vínculos invisibles. ¿De qué dependemos? Y a veces no nos damos cuenta, ¿De ¿no? qué o de quién? ¿De qué o Y, de quién? claro, ahí está la cuestión, ¿no? Bueno, es necesario decir que, claro, la dependencia es necesaria, necesitamos los unos de los otros, ¿no? Esa interdependencia. Pero claro, hay un salto entre lo que es la necesidad y lo que es el deseo, ¿no? Que es lo que ya te hace, mm, digamos, una persona capaz de manejar tu propia vida, ¿no? Porque cuando uno está en esa Bueno, pero posición de necesidad, por qué pensamos mal de la dependencia? ¿Por qué pensamos que es algo malo la dependencia? es que depende hasta qué grado, porque si uno depende demasiado de otra persona, ahí es donde se queda sin vida, donde no trabaja para sus deseos. Entonces es importante señalar eso. Es súper necesario depender de otros, porque no estamos aislados en el mundo, necesitamos sujetarnos a personas, a buenos significantes, a cosas que nos hagan desarrollarnos, crecer y ser una persona de este mundo, de este siglo, ¿no? Pero claro, muchas veces uno puede caer en ese lugar de dependencia, digamos, más infantil, entre comillas, donde no puede desarrollarse, donde Bueno, está pendiente del no otro. entre comillas.
Es el Así adulto es. que tiene esa dependencia, pero también porque a veces es real, es decir, que el sujeto, si no está acompañado, si no tiene, se siente perdido, no puede hacer lo que le corresponde hacer, un poco como un niño que está perdido si mamá no está. Pero después también existe la idea de la dependencia, es decir, la idea de que uno cree que depende de una persona, que no va a poder vivir sin esa persona, ¿no? También esa creencia de que, pero por eso que lo que dijiste, lazos invisibles, es que no sabemos cómo estamos realmente atados. O más bien yo diría que primero tenemos que perder al otro o que el otro se aleje para poder darnos cuenta, porque hasta que no lo vivimos es una fantasía y a veces, ¿no? Estamos respaldados, nuestra manera de vivir está respaldada sobre ideas que tenemos falsas, de que pensamos que, guay, si el otro se va y si desaparece, ¿qué me va a pasar? Ya se me va a derrumbar toda la vida, pero no lo sabemos, hasta que no pase, no tenemos ni idea. Entonces, ¿quieres decir que tiene que haber esa primera experiencia de separación para uno darse cuenta que está sujeto? No, digo que uno a veces cree demasiado en sus ideas. Claro, no tiene nada que ver con algo de experiencia de física, sino de tus propias ideas. Claro, nuestra relación con nuestras ideas. Entonces, donde uno piensa que sin tal o sin cual, ¿no? O cuando me muera mi madre va a ser un drama, cuántas personas lo piensan. Ujú. Que si se muere la madre, más allá de la relación que tienen con la madre, va a ser una cosa dramática. A veces, no, bueno, a veces no lo es que a veces no lo es. Que se puede morir la madre, que es una cosa normal, ¿no? Que por suerte que va en ese sentido, digamos. Entonces es un proceso normal por el cual uno tiene que pasar y no tiene por qué ser una cosa dramática. Claro, es una cosa que a veces duele, ¿no? A veces duele, pero no tanto porque la necesitamos y ya está, ya la relación con la mamá ya ha pasado, ya es una relación con una señora. Pero para volver a lo de la dependencia, yo creo que hay muchos prejuicios sobre lo que es la dependencia. O también del otro lado, que es malo la dependencia, ¿no? Que la Claro, dependencia no hay que depender de nadie, hay que claro. ser independiente, independiente. Pero No, sobre todo se señala más en las relaciones amorosas, ¿no? La dependencia emocional, ¿no? Como se dice muchas veces, ¿no? Que tiene que ver con la dificultad bueno, de separarse del pero otro, que eso no es, es una dependencia libidinal. claro, el deseo de nuestra energía psíquica, ¿no? Mm. Sí, Porque muchas veces lo que pasa es que con una pareja hay muchas satisfacciones libidinales, aunque uno sufra con el otro. Por eso que a veces hay relaciones de pareja que uno puede observar que se llevan mal, que se llevan mal, que se llevan mal y no se pueden separar porque psíquicamente hay muchas satisfacciones claro. en la relación con el otro. Ujú. Entonces, no se puede distanciar, no se pueden distanciar. Entonces hay una dependencia, pero a nivel de la libido, de la energía. Si después uno de los dos consigue una satisfacción libidinal con otra persona, pues ya se puede desligar, es decir, que ya mi libido, ¿no? Que está en relación, ya encuentra otro lugar. Entonces se puede sustituir, claro que se puede sustituir. Pero hasta que no ocurra eso, ¿no? Hay que hacer un psicoanálisis para movilizar esa energía para que uno pueda disponer de esa energía un poco más, ¿no? Claro, no es tanto físicamente, sino cómo uno piensa las cosas, ¿no? O en qué situación psíquica se encuentra, ¿no? En qué realidad psíquica está. Que eso es lo importante, que no es tanto lo de fuera, sino mi realidad psíquica es la que me lleva a producir unas relaciones u otras. Y claro, eso si no se produce ese trabajo en tu psicoanálisis que te puede ayudar a transformar esa posición que tiene frente a las relaciones, uno va a seguir repitiendo y eligiendo el mismo tipo, por así decirlo, ¿no? Entre comillas, o las mismas situaciones, porque no puede salir de ahí, porque su realidad psíquica va buscando inconscientemente y va produciendo ese tipo de relaciones o de situaciones, ¿no? Y hasta que no te rompan ahí un poco, te interpreten, te señalen, vas a seguir como
Y repitiéndolo además una y muchas otra vez. veces lo que pasa es que cuando uno repite piensa que qué suerte que tengo. Claro, Otra vez me pasa lo mismo. No, claro. no que uno se implica y dice, mira, parece que me lo estoy buscando o Ajá, parece que yo busco eso, sino que dice, mira lo que me ha claro, caído otra vez lo mismo, claro. Qué ¿no? ciegos estamos, ¿no? Qué ciegos, ¿no? Porque es como que uno no se da cuenta. Y es que uno no Estos se son da cuenta. invisibles los lazos, esos que decíamos, invisibles, porque uno no se da cuenta que eso tiene que ver con su deseo, que estamos También implicados en otra eso. cosa, hablando de los lazos invisibles, lo que es interesante es que a veces estamos unidos a personas que no lo sabemos. Y cuando esa persona de repente desaparece, pues de repente, ¿no? Porque había un lazo invisible con esa persona y no sabíamos que era con esa o con ese, Ajá. O bueno, ¿no? y muchas veces también ese lazo invisible, a ver, tampoco es por una persona que está alrededor, sino que uno no sabe a qué está atado, o pueden ser relaciones familiares o relaciones que ni siquiera están a su alrededor, que inconscientemente está atado a formas de pensar o algo que ha sido Sí, muy pero yo importante para pensaba su ahí vida. en los lazos invisibles con personas, porque a veces uno no se ha dado cuenta que la relación con la madre la ha pasado a otra persona, con la persona que tampoco tiene mucha importancia, la verdurera, que la va a saludar y que es una persona simpática y no sé qué, pero tampoco le da demasiada importancia. Y sin embargo, de repente desaparece esa señora y es un drama para el sujeto, Claro, ¿no? pero es como una Porque, transferencia de afecto, ¿no? De un sitio a otro, como si claro, necesitara de esa figura para trasladar ahí todo lo que le pasa, ¿no? claro. Y Mm. después hay otra cosa que quizás podemos subrayar hablando de eso de las desapariciones, ya que estamos. También hay una cosa que pasa, sobre todo cuando desaparecen los padres, es que uno se encuentra en la primera línea, los primeros que van a salir, ¿no? Es decir, que es como que los padres, hasta que no se mueren, son un poco el escudo frente a la muerte. Claro, Entonces los padres están, entonces yo salgo después, se supone, ¿no? El orden natural de las cosas es que yo salga después. Entonces de repente cuando no hay más padres, pues yo ya estoy en primera fila y ahí ya es una relación diferente también, ¿no? claro, y ahí puede Con la entrar, situación, ¿no? quiere decir que ahí también se puede entrar en una crisis, ¿no? Porque es como movilizar toda esa energía psíquica para ponerla de Y otra que manera. uno no entiende por qué le pasa, etcétera, que también es una cosa que puede surgir, sí. Claro, qué Los interesante. lazos invisibles, bueno, eso es sobre casi todo, ¿no? Todo lo que nos pasa es invisible. Claro. No sabemos quién está vivo y quién está Que- muerto, ¿no? Como dice Menasa, ¿no? En su y poema. además que nada de lo que parece es. Claro. Es que eso, Eso es muy, muy impactante y muy sí, difícil apropiarse para poder vivir así. Es decir, no creer tanto que, ¿no? Cuando Alma Fuerte, el poeta Alma Fuerte dice, no te creas ese amor que es más allá del número de besos que te hayan dado. Es que claro, no se sabe, claro, que claro, no podemos, nada es de lo que parece. Entonces, pero claro, poder vivir con eso es otra vida. mm, total. Muy bien, pues continuamos. Continuamos. Muchas Muy gracias, bien. por A estar ti, y por un abrazo a participar. todos. Muchas gracias. Hasta De luego. acuerdo. Chao, adiós. La 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 la. ¿Qué es la hipocondría? ¿Cómo se diferencia la hipocondría de una preocupación normal por la salud? Hoy estamos hablando aquí también en preguntas y respuestas acerca de la hipocondría. Como se ha sugerido la pregunta, ¿no? ¿Qué es la hipocondría? La hipocondría es un miedo a estar enfermo, pero un miedo irracional que cursa con angustia, donde la vida de la persona va a estar siempre girando en torno a su salud, sus órganos, a estar atento a cualquier cambio fisiológico, bien de la respiración, del pulso, del latido del corazón, etc. El temor a estar enfermo y la seguridad de padecer una enfermedad orgánica,
pero incluso grave, ¿no? Que atenta contra la vida, ¿no? Que tiene que ver con la mortalidad, con la muerte, ¿no? Además piensan que eso, que es una enfermedad grave, casi siempre grave. Incluso las sensaciones físicas que perciben son como las describiría un paciente con la enfermedad orgánica. Entonces, incluso en muchas ocasiones el médico puede ser difícil distinguir entre un paciente con hipocondría y un paciente orgánico, ¿no? Por así decirlo. Lo que pasa es que cuando se le hacen todas las pruebas diagnósticas no aparece ninguna lesión a nivel del órgano. Entonces se le descarta una enfermedad orgánica. Claro, pero cuando se le indica, aunque le calma en un momento determinado al paciente, luego empieza a dudar, que a lo mejor no le han hecho las pruebas adecuadas, que se ha equivocado, hay un criterio o un diagnóstico médico equivocado, etc. No hay alivio para la persona con hipocondría, no hay nada que le convenza. Bueno, a todos nos ha pasado alguna vez que hemos tenido miedo a enfermar o hemos magnificado alguna vez algún síntoma, ¿no? Ha sido una preocupación a veces un poquito excesiva. Pero la hipocondría tiene que ver con estar preocupados por la salud y su vida está dedicada a la atención al cuerpo, se someten a muchísimas pruebas médicas, hay una diferencia importante. Además que también son pacientes muy incomprendidos, muy maltratados, porque van derivados de un especialista a otro sin encontrar ninguna solución. Y realmente tienen una enfermedad. Su enfermedad es la hipocondría, que es el temor a estar enfermo. Y ahí hay un gran gasto de energía y también un gran gasto, digamos, en el sistema sanitario. La hipocondría está dentro de la clasificación de las neurosis actuales, que junto con la hipocondría está la neurosis de angustia y las obsesiones y la neuroastemia. Digamos que la diferencia es que, por ejemplo, en la persona psicosomática hay una base de neurosis de angustia y ya hay una lesión de órgano, pero en la hipocondría no. En la hipocondría no hay una lesión de órgano. En las obsesiones, además, la temática no es la obsesión por la propia salud, sino que más tiene que ver con la salud ajena, por esa ambivalencia afectiva con el otro, ¿no? Y también puede estar relacionado, bueno, con conflictos internos en la persona que tienen que ver con su moral, con su sexualidad, etcétera, y que se ponen en juego también en otras representaciones. Pero en la hipocondría siempre está el temor y el miedo a la propia enfermedad. ¿Cómo impacta en la vida diaria social de una persona la hipocondría? ¿Y cuáles son las causas? Se podría incluso pensar que tiene que ver con el exceso de información que recibimos de internet, de diferentes vías, pero no tiene que ver con eso, ¿no? Porque más bien se hace uso de esa información para alimentar las fantasías inconscientes que hay detrás de esa cuestión, de ese diagnóstico que se hace de hipocondría, ¿no? Pero es modificable. Está relacionado más bien con nuestra mortalidad, con la sexualidad, ¿no? Y es como si hubiera un estancamiento de la libido, de nuestra energía psíquica, que está detenida en el yo. Hay una incapacidad de gestionar sus deseos, su moral, la relación con el mundo, la realidad, que hace que esa energía se vuelque en el yo como algo como autoerótico, ¿no? Que se centra en sus órganos y en el yo por esa incapacidad de gestión. Bueno, decir que la hipocondría es un padecimiento muy limitante. Son personas muy angustiadas que, aunque por un lado necesitan que les digan que no tienen nada, por el otro no pueden dejar de estar angustiados, dudan, siempre están en constante contacto con los médicos, ¿no? Siempre acudiendo a hacerse pruebas porque dudan de que el diagnóstico haya sido el adecuado y siempre están seguros, tienen certeza de que hay una enfermedad orgánica y que está en estado grave con la inminencia de la muerte. Claro, es muy limitante porque dificulta tanto las relaciones con los demás, el amor, como el trabajo. Es como una vida con un gran gasto de energía donde están totalmente centrados en sí mismos. Su vida está dedicada a la atención de su cuerpo, produciendo una limitación muy importante en su vida,
con un gasto de energía y un gasto económico también a nivel sanitario muy importante, porque son sometidos a muchísimas pruebas para comprobar, para corroborar de que no les pasa nada, ¿no? Cuando realmente sí pasa, ¿no? Que hay que derivar, ¿no? Que tiene que ver es un trastorno psíquico. Además, no pueden emprender ciertos proyectos porque están muy ocupados con ese temor de estar enfermos y suelen tener una relación también muy ambivalente con la figura del médico, ¿no? Por esa cuestión de que no es como si no le da como si dudaran, ¿no? Del facultativo o la facultativa porque están seguros, tienen una certeza de que algo les pasa. Dijimos que tiene que ver con la mortalidad, es como si parecieran ser como inmortales, como si hubieran ido a la muerte y hubieran vuelto, ¿no? Sin tener registro de esa experiencia, ¿no? Es como si estuvieran posados en su órgano, en ese abismo, y claro, tiene que ver con cómo gestiona su carga libidinal, su energía psíquica y sexual en la actualidad. Claro, lo normal es que haya una movilización de esa energía psíquica, ¿no? Pero en ellos está como muy estancado. Es como si se erogenizara su propio cuerpo, llevándole a dolores. En ese sentido es como una masturbación no vista tampoco desde el punto de vista solamente genital, sino que es donde la energía psíquica se carga en su propio sistema y gestiona todo con su propio cuerpo. Es un problema también moral, ¿no? También es una cuestión psíquica, hay un conflicto en la persona. Es como si fuera un jugador, también nos dice el doctor Miguel Óscar Menasa, ¿no? Es donde pone en juego sus órganos, está en la pulsión muerte, ¿no? Donde va entregando parte de su ser, está ahí con esa cuestión de la mortalidad también. ¿Qué tratamiento o enfoques son efectivos para la hipocondría? El tratamiento o el enfoque para la hipocondría, pues bueno, tendríamos que señalar que bueno, hemos dicho que son pacientes muy maltratados, muy incomprendidos, derivados de un especialista a otro, pero hay que escuchar y hay que derivarlos al psicoanalista, al psicoanálisis, porque ahí es donde realmente se va a poner en juego la estructura de la persona, se le va a ayudar a transformar ese lenguaje, esa manera de expresar esos conflictos que tiene con su mortalidad, con su sexualidad, con la gestión de sus deseos, con la gestión en la relación consigo mismo y con los demás, y que ahí aparece esa angustia constante donde solamente puede poner su mirada en sí mismo, ¿no? Entonces es importante derivarlo al psicoanálisis porque los tratamientos, por ejemplo, médicos están enfocados en recetarle psicofármacos para calmar la angustia, pero eso no transforma la posición de la persona, no transforman la manera que tiene de relacionarse consigo mismo y con el mundo, con gestionar ciertas cosas que son más a nivel inconsciente, que tienen que ver con fantasías inconscientes, con esa relación con la mortalidad, con la sexualidad, etcétera, que se va a poner en juego en un trabajo psicoanalítico donde realmente la persona va a ir conociendo aspectos de sí mismo y va a ir transformándose a lo largo del tratamiento y va a poder poner en juego su relación consigo mismo y con el mundo de otra manera, no enfermándose, no produciendo esa relación que es una limitación de su vida. El psicoanálisis le va a ayudar a descentrarse de sí mismo, a poder movilizar esa energía y poder ponerla en la realidad, como indicaba el doctor Menasa, ¿no? Que decía que morir por el camino más largo la vida. Entonces, también podemos hablar de ese miedo a separarse también la persona de ciertos ideales, a vivir, ¿no? Y la dificultad para gestionar muchas cosas que se escapan de la conciencia, que no se pueden determinar, que la persona las padece. Por eso es tan importante el psicoanálisis, que ayuda a transformar esa estructura, a proporcionar una madurez en la manera de reaccionar, ¿no? Y eso es un trabajo que hay que hacer en el tratamiento psicoanalítico. En el psicoanálisis se va a hacer un trabajo de todos esos aspectos psíquicos que no se pueden determinar desde otras disciplinas, ¿no? Sino que es una ayuda para ejercer una madurez en la persona y para que no necesite de ese síntoma para poner en juego lo que le pasa, ¿no? Para acceder al mundo de otra manera y acceder a la vida, ¿no? Teniendo en cuenta esa puntuación de la muerte, pero no asomado la muerte constantemente, ¿no? Es una forma de abarcar lo que es el sujeto humano y ayudarle a vivir mejor.
la 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 la. De Carmen Mondragón, el poema Insaciable sed. Mi espíritu y mi cuerpo tienen siempre loca sed de esos mundos nuevos que voy creando sin cesar, y de las cosas, y de los elementos, y de los seres que tienen siempre nuevas fases bajo la influencia de mi espíritu y mi cuerpo, que tienen siempre loca sed, inagotable sed de inquietud creadora, que juega con los mundos nuevos que voy creando sin cesar, y con las cosas que son una y que son mil, y con los elementos, y con los seres que me dan insaciable sed, y que no sé si tienen algo de sangre, algo de carne, o algo de espíritu, que sirven de juegos intermitentes a la sensibilidad de mi materia. Y mi espíritu tiene siempre loca sed, pero loca sed de él mismo, de crear, poseer y destruir con otra creación de mayor magnitud que la que destruyó. Y mi espíritu tiene loca sed, que nunca se extinguirá, porque su personalidad única no permite comunión o posesión alguna de igual magnitud. Y en vano, en esos mundos nuevos que voy creando sin cesar en las cosas, en los elementos, en los seres, les propaga voluptuosamente caricias de apreciación exterior, las penetra, las palpa en su carnosidad y las muerde hasta beber su sangre sin conseguir más que una grande locura de insaciable sed. Y de esa sed admirable nace el poder creador, y es fuego que no resiste mi cuerpo, que en continua renovación de juventud, de carne y de espíritu, es único y es mil, pues es insaciable sed, y mi espíritu y mi cuerpo tienen siempre loca sed.